Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos de nuevo a mi canal Cocina con Hilda Alejandra. Y el día de hoy vamos a preparar unas riquísimas berenjenas rellenas. Yo voy a preparar 2 berenjenas que son 4 mitades y los ingredientes son aproximadamente unos 8 champiñones, 2 tomates rallados, 1/4 de pimiento morrón verde, 1/4 de cebolla y 2 ajos todos picaditos, 1/4 de cucharadita de orégano, sal y pimienta y queso mozzarella el necesario. Hay que quitarle lo amargo a las berenjenas y necesitamos para eso sal gruesa o sal normal. Vamos a cortar la berenjena. Primero le quitamos donde está el tallo. Las volteamos y las vamos a partir por la mitad. Y le vamos a hacer unos cortes con mucho cuidado de no llegar hasta la cáscara. Primero unos cortes verticales y luego unos cortes horizontales. Y eso vamos a hacer con las 4 mitades. Y mientras te recuerdo que si aún no te has suscrito al canal, te suscribas y actives la campanita de notificaciones para que te lleguen todas las nuevas recetas. Si tienes una parrilla o rejilla como esta, ponla dentro de una charola y aquí le vamos a ir poniendo la sal gruesa a todas las mitades de berenjena. Y ya que estén bien cubiertas de sal, las vamos a dejar por 15 minutos. Ya pasados los 15 minutos, las vamos a voltear. Y como puedes ver, al momento de voltear, escurre agua de la berenjena. Mira, ahí puedes ver, es por eso que pusimos abajo de la parrilla una charola. Ahí está el agua que está cayendo. Las vamos a dejar así también por 15 minutos y luego las vamos a enjuagar y le vamos a quitar la sal. Lo mismo vamos a hacer con las demás mitades. El tomate, como te comenté, lo vamos a rallar de esta forma. Y después de enjuagar las berenjenas, solamente con un papel absorbente las secamos. Y con mucho cuidado vamos a ir sacando toda la berenjena para dejar la cáscara, que es donde va a ir el relleno. De esta forma vamos a dejar todas las mitades. Y la berenjena que sacamos la vamos a cortar lo más chiquito que podamos. Ahora la reservamos por un momento y vamos a preparar el relleno. Primero vamos a poner aceite de oliva o aceite de aguacate en un sartén. Vamos a agregar el ajo y también la cebolla y los vamos a freír juntos. Revolvemos. Y ya que veas que la cebolla está transparente, le vamos a agregar el pimiento morrón verde.
Lo bueno de esto es que tú le puedes agregar lo que tengas. Si tienes pimiento morrón rojo, naranja o amarillo, le puedes agregar el color que tú quieras. Ahora mezclamos y vamos a esperar a que el pimiento se suavice un poco. Ahora sí vamos a agregar la berenjena. Vamos a revolver con los demás ingredientes y vamos a esperar hasta que se suavice. A pesar de que le pusimos sal al principio, no está salada, entonces le vamos a poner un poco de sal al gusto. Y también la vamos a sazonar con pimienta, a tu gusto. Revolvemos. Y ya que veamos que suavizó la berenjena, le vamos a agregar los champiñones. Si no tienes champiñones no importa, lo puedes cambiar por otra verdura, pueden ser espinacas o acelgas. Y ya solamente vamos a esperar a que las verduras se suavicen un poco más y que se terminen de cocinar. Por último, le vamos a agregar el tomate. Y esto ya está oliendo súper rico. Es una receta que tiene pocos ingredientes. En realidad es fácil de hacer y es muy saludable. Probamos a ver si no le falta algo de sal. Yo solamente le voy a poner un poquito más de sal y de pimienta. Y esto ya está listo. Ahora vamos a rellenar las berenjenas. Vamos a comenzar a rellenar una por una. Y las vamos a cubrir con bastante queso mozzarella. Y al final le vamos a poner un poquito de orégano sobre el queso. Esto le da como un sabor así medio italiano. Y terminamos con un chorrito de aceite de oliva. Y van al horno a 350 grados Fahrenheit por media hora. Depende mucho de tu horno, pero tú vas a ir calculando. Y ya quedó, mira, el queso quedó bien doradito. Y ahora sí, vamos a probar. Qué rico huele. Ahora sí, vamos a probar. Están deliciosas. El relleno sabe súper rico y con el queso le da un toque definitivamente que las tienes que probar. Si te gustó este video no olvides darme un like, déjame tu comentario si tienes alguna duda y comparte. Y aquí te dejo 2 deliciosas recetas que sé que te van a encantar. Nos vemos en el próximo video. Bye 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 bye.